Tan solo Dios es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. El plan eterno que trazó, ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Tan solo Dios es digno del trono universal. Que cada creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Jamás allí se cansará de Dios, solo Dios, Dios, tan solo Dios es digno del trono universal. Que cada y se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Tú llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz.
La paz de Cristo, amados hermanos y hermanas, les habla el hermano Marcelo Barcos y estamos dando comienzo a una nueva emisión de este programa de Sana Doctrina en lo Perfecto 2025, versículos, pasajes de la palabra de Dios, versículos o pasajes de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar respondiendo a un hermano, déjenme conectar el WhatsApp, para de esta forma ya ir directo a la pregunta que nos formuló este hermano, ¿sí? Ya estoy acá conectando el WhatsApp. Voy a entrar aquí al WhatsApp. Y ya denme un minuto que estoy buscando la forma de... Acá tengo, no, estamos buscando, aquí escanear código, para ya ir directo, ahí va, muy bien, muy bien. Vamos entonces a escuchar la pregunta que nos mandó, no puedo agarrar el WhatsApp aquí ahora, no sé qué pasó, a ver si lo puedo sacar de otra forma, tengo que entrar al WhatsApp web. Sí, vamos a tener que escuchar acá de la web. Vamos a salir de acá. Ahí va. Vamos a escuchar. Yo voy a poner ahora la pregunta del hermano. Espero que se escuche bien alto. Y escuchamos entonces. ¿Qué tal, hermano Marcelo? Dios me lo bendiga. Un saludo para usted, para toda su familia y para todos los miembros de este grupo. Una pregunta muy, muy sencilla, se podría decir, pero que siempre me la han hecho y de pronto no sé si de pronto yo le he respondido bien o estoy yo también equivocado, ¿no? Sobre el tema. Pero en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. He leído desde el principio de este versículo hasta el último. Y quisiera que me explique a mí para que salgamos de duda y para todas las personas que están oyendo en ese día, domingo, que usted vaya a responder la pregunta, porque muchos se confunden y dicen, no, Dios hablaba con otra persona, Dios hablaba con otro Dios, o Dios hablaba con el Hijo, o Dios hablaba con el Espíritu, o muchos dicen, Dios hablaba con el ángel, con los ángeles. Entonces, quisiera yo salir un poco de esta duda, bueno, que no es tanta duda, sino como quien dice, de poco conocimiento, ¿no? Y saber en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, qué quiso decir Dios en ese momento. Muy bien. Vamos entonces a ver y contestar esta pregunta. Voy a bajar aquí el volumen. Vamos entonces. Ahí va. Acá estoy controlando la transmisión, que salga bien. Bueno, vamos a orar entonces a nuestro Dios, vamos a contestar entonces al hermano Jefferson allí de Ecuador. Él nos pidió que habláramos sobre este versículo y que tratáramos de aclarar lo que dice, ¿no? Versículo del día, domingo 16 de marzo del 2025, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el versículo. Hay muchas cosas para ahondar.
hay que ver qué dijo Dios y por qué dijo hagamos, como que Dios no se estaba hablando al mismo, sino que había alguien más para que hablara en plural. Ahí hay dos cosas muy importantes. Dijo Dios, esto es una unidad singular, ¿sí? Dios es una unidad singular. Dios, dijo Dios, no dice, dicen los dioses. Ahí dice, dijo Dios. Pero acá viene el gran meollo del asunto. Ese Dios singular parece que es plural, porque en vez de decir, hago al hombre a nuestra imagen, él termina diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, habla en plural. ¿A quién le habla? En la creación. Cuando él está haciendo la creación, el Dios singular lo está haciendo con otras personas. Personas o otras seres o alguien más, porque habla en plural. ¿Sí, hermanos? Y acá hay un detalle muy grande que quiero explicar sobre el tema de la unicidad de Dios o el concepto trinitario de Dios. Ambos están errados, tanto el trinitarismo como los unicitarios. Los dos están errados. ¿Por qué? Porque el unicitario niega a Jesucristo y al Espíritu Santo como Dios y cree solo que el Padre es Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones del Padre, ¿sí? O formas del Padre para manifestarse a la humanidad. No, eso no es correcto porque la Biblia los muestra de forma separada en varios lugares en la Biblia. Lo más claro en el bautismo de Jesucristo, donde el Padre en el cielo, voy a poner un poquito más grande, en el cielo, así como estamos mirando acá arriba, hubo una voz en el cielo donde él dijo de esta manera, esa voz manifestó, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Una voz hablando del cielo, presentando a su Hijo. Pero a la misma vez que Jesús estaba bautizándose, hay un tercer personaje que aparece en forma de paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, esto ya lo explicamos, sino que el Espíritu de Dios que une al Padre y al Hijo como Espíritu, el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma. El Hijo y el Padre están unidos por el Espíritu Santo porque Dios, que es uno, es espíritu y verdad. ¿Me entiende, hermanos? No es algo físico, no es algo natural ni sobrenatural, que ya lo explicamos en los programas anteriores. Amados hermanos, aquí estamos viendo entonces, Dios dijo, un Dios que habla en plural a él mismo. Por lo tanto, ese Dios no es singular. El Dios es uno, pero hay que entender que es una unidad, porque la palabra, tanto en hebreo como en varias otras situaciones, esa palabra claramente habla de pluralidad. Pluralidad. ¿Me entiende, hermano? Pluralidad. En el Tanaj, ¿sí? En la Torá, en todo lo que es la Torá, allí se habla de pluralidad. Y en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego koiné, también se habla de un Dios en pluralidad. En ninguno, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se habla de un Dios singular. Podría, sí dice un Dios en el idioma hebreo y en el idioma griego, según la traducción, estando en el Antiguo o en el Nuevo, sí habla de un Dios. Pero ese un Dios hay que ver si es singular o es plural. Y para eso está la Escritura. Y la Escritura muestra a Dios no de una forma singular, sino de una forma plural.
en todos los ámbitos de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso se entiende que Dios es uno, pero es uno en pluralidad, no en singularidad. ¿Se entiende? Ahora después lo vamos a analizar bien. Yo quiero ir ahora a la oración para poner esta reunión en manos del Señor. Vamos a escuchar un alabanza y ya empezamos a desarrollar este tema. Voy a usar el pizarrón para dar algunos ejemplos. Así que vamos a la oración en este preciso momento. Grande y eterno Padre Celestial, estamos en tu presencia, Dios mío, una vez más. Que tu Espíritu Santo venga a hablar con nosotros sin que interceda con hermosos gemidos indecibles ante nuestras peticiones. En el nombre de Jesucristo en nuestra oración, pues tú, Jesucristo, eres el mediador entre tu Padre y los hombres. El mediador entre Dios y los hombres eres tú, Jesucristo. Tú eres Dios, Jesús. Espíritu Santo, que tú eres también Dios. El mismo Dios que se ha revelado por la eternidad. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hoy sigue aquí entre nosotros, manifestándose por medio del Espíritu Santo. De tu palabra, en un tiempo hablaste a través del Padre, luego hablaste por medio del Señor Jesucristo, incluso aquí en esta tierra al mandar a Jesucristo en forma humana para que cumpla el plan de salvación para nosotros los gentiles y también para los judíos. Y también a ti, Espíritu Santo, que hablas con nosotros en estos momentos. Tú eres el que mueve la iglesia, el que nos convence de pecado, el que nos redarguye, el que nos da palabra, el que nos enseña, el que nos guía en esta obra aquí en la tierra. Dios mío, Dios de poder y de misericordia, oramos para que hables con nosotros, venga a bendecir a cada hermano y hermana que está mirando en directo y también a aquellos que miran en diferido. Ayúdalos en todas las áreas. Mi bendición es que lo mejor llegue para ellos en todas las áreas, tanto en el trabajo, en la salud, en el amor, en el matrimonio, en todas las áreas, Dios mío, que estén pasando dificultades que te están pidiendo. Padre de la gloria, por último, bendice mi familia y bendice mi vida para continuar haciendo tu obra en este periodo difícil que me toca vivir en estos tiempos. Gracias, Señor, por la prueba de fuego. Gracias por el periodo de gozo y gracias también por este periodo también de lucha, de persecución, de mucha tristeza que estamos atravesando. Dios mío, Dios de poder, habla con nosotros en esta noche. Amén, amén y amén, Señor. Vamos entonces a la alabanza que les tengo preparada para ya después ir a contestar al hermano Jefferson allí en Ecuador, como ya hemos oído del WhatsApp, y les pido a los hermanos que estén contestando esto que les acabo de escribir. Si se está escuchando bien la transmisión, tengo algunos mensajes ahí que leer, pero ya vaya preparando para contestar esto que está aquí, si se ve bien y se escucha bien la transmisión. Vamos a la alabanza que les tengo preparada para el día de hoy. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió.
solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor. Haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Muy bien, vamos entonces a comenzar a explicar a los hermanos este texto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a hablar sobre el tema de Dios. ¿Quién es? ¿Cómo se muestra en la Biblia? Y después vamos a ver por qué somos imagen y semejanza de Dios. Los hermanos están respondiendo y yo estoy pasando los mensajes. Ya hemos visto varios. Tenemos nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Sandra Clavijo, nuestra hermana Sandy Quiñones, Ponciano,
Pancho Pantera. Hay varios que ya están allí presentes y ya han dejado ahí sus comentarios. Vamos entonces a analizar esto, ¿no? Y yo tengo aquí mi pizarra, ¿sí? La tengo por aquí. La tenemos aquí. Y yo voy a poner algo que es muy importante, que es el Shema de Israel. El Shema de Israel. Es el Shema Israel. Israel, ¿sí? Adonai, Eloheinu, ¿sí? Eloheinu, Adonai, y hay una coma, y dice Adonai, Ejad. Le voy a poner acá, Ejad. En esta palabra, Satanás está usando las redes sociales por medio de lo que es algunos pastores unicitarios y obviamente el judaísmo está engañando al mundo, el judaísmo ortodoxo, para cambiar el significado de esta palabra. Esta palabra es uno compuesto. Esto es uno compuesto en hebreo. No importa si antes hay un vocablo singular, no importa. Porque Dios es uno, singular. Pero esa singularidad es compuesta. ¿Sí? Pero hay otra palabra que después vamos a encontrar, yo voy a correr un poquito más contra acá, que es la palabra, que la voy a poner así, que es Shahid. ¿Sí? También se puede decir Shakid. ¿Sí? Depende el hebreo que sea. Dios te bendiga. Allí que está escribiendo ahí, eso es griego, si no me equivoco. No sé el nombre muy bien qué quiere decir eso, si es griego o no es griego, parecen letras griegas. Bueno, al hermano ahí, Dios te bendiga. Bueno, seguimos. Entonces, Shahid, esto es una unidad singular. ¿Sí? Dentro del Shema de Israel que se encuentra en Deuteronomio, lo voy a poner aquí, Deuteronomio 6:4, hay algo que es muy importante, ¿no? La palabra Ejad, que está aquí, y la palabra Eloheinu. Y Eloheinu es un plural también. Y significa, la palabra Eloheinu, yo voy a sacar la palabra Eloheinu significa, no sé si agarra la luz, ahí no agarra la luz. Nuestros dioses. ¿Se da cuenta? Nuestros dioses, la palabra Eloheinu. El Shema de Israel de Deuteronomio 6:4 es: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que vendría a ser Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Es lo mismo. Y está la palabra Ejad y la palabra Eloheinu, son plurales ambas. No hay en ningún lugar a error de que sea algo singular. Es plural. Hoy buscan rechazar el Shahid y hacer que Ejad sea singular. Esto no existe en el hebreo. Ejad siempre es plural. Y Shahid, como tenemos, acá yo tengo varios ejemplos que están en la Biblia, en la Tanaj, en la Torá. También, hermanos y hermanas,
allí hay varias palabras en Yahid, uno singular, y hay varias palabras en Ejad, uno compuesto. ¿Se está entendiendo, hermanos? Entonces, Elohenu es nuestros dioses. Entonces, si uno va a transliterar este Shema de Israel, que lo recitan todos los días los judíos mesiánicos, es el hermano Jefferson, sí, saludos desde Ecuador, se escucha bien. Él es el hermano Jefferson, si no me equivoco. Si es de Ecuador, puede ser Jefferson, aunque no sé los nombres allí. El que preguntó en el día de hoy a través del WhatsApp y estamos contestando. Sería así: escucha Israel, Jehová, nuestros dioses, Jehová, uno en unidad es. Ese sería el verdadero significado de Deuteronomio 6:4 revelado a Israel. Vuelvo a reiterarlo. Si aplicamos bien el hebreo y no buscamos la quinta pata al gato que habla singular antes de la pluralidad y buscan enredar los judíos haciendo que Hak sea singular porque es Dios con mayúscula. No me vengan con judaísmo, no me vengan con judaizantes, no me vengan unicitarios engañando. No estoy de acuerdo con los trinitarios, ¿no? Porque Dios no es trinitario. Menos unicitario, ni tampoco como lo ve Israel. Pero Israel conocía en parte. Nosotros no conocemos en parte, porque Jesucristo, a través de la ley de Cristo, nos reveló quién es Dios. Entonces el Shema de Israel ya estaba anunciando quién era Dios. Vuelvo a reiterar. Sería el Shema de Israel, Shema de Deuteronomio 6:4, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Adonai Ejad. En español sería: escucha Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová uno en unidad compuesta es. ¿Por qué unidad compuesta? Porque Ejad es una unidad compuesta. Y ahora voy a enseñar, para aquellos que no les ha quedado bien, déjenme borrar, la diferencia entre Ejad, ¿sí? Esto lo aplicamos para astronomía, cuando damos los programas de astronomía, pero ahora lo estamos usando aquí, ¿sí? Hermanos, a ver si puedo correr esto para el costado, sería lo mejor, ¿no? Quedaría un poquito menos de luz, pero bueno, queda mejor para ver. Bueno, vamos a ver. A ver si podemos dejarlo por ahí. Muy bien. Vamos a un ejemplo de Ejad. Ejad. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos... ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Esto es una vela. Una vela. ¿Sí? Se agarra acá con el dedo y cuando hay apagón, no hay luz, es una vela. Esto es un elemento, es un compuesto individual. ¿Se entiende? Un compuesto individual. Esto que está acá, no es la palabra Ejad. Otro ejemplo. Esto. Vamos a ver si logran saber qué es. Y pónganle que yo acá les pongo ¿qué vendría a ser esto? Esto es un arco de fútbol, una portería.
es una cosa sola, un elemento solo, un compuesto individual. Y esto es una pelota o un balón. Y es una cosa sola, es un elemento, es un compuesto individual. Bueno, estos ejemplos no es la palabra ejad, no es. Hoy están enseñando que esto, si fuera Dios, ejad se transforma en la palabra yahid. Eso es un invento, hermano. Aquí, hermanos, tenemos ejad. Y ejad es lo contrario a todo esto. Esto que vendría a ser entonces la palabra yahid. ¿Se entiende, hermanos? Yahid. Un elemento solo, una vela, una pelota, una portería, es la palabra yahid en hebreo, que es un compuesto individual, algo singular. Singular. Ahora vamos a lo que es ejad, realmente, en donde está Dios, en los versículos bíblicos que encontramos la palabra ejad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un bosque. Vamos a poner varios árboles aquí. Déjame terminar, aunque sea el dibujito. Estos supuestamente son árboles, ¿no? Y acá hay una montaña. Estos son hielos en la montaña y acá sale el sol, está saliendo el sol. Esto es un bosque. Un bosque. Y esto es la palabra ejad, porque el bosque no es un elemento solo, son varios elementos. ¿Sí? Es un compuesto plural. ¿Se da cuenta? Son varios elementos y un compuesto plural. ¿Por qué es así? Porque un bosque no es un árbol solo, sino son varios árboles. ¿Se entiende el ejemplo? No. Quiero que me escriban allí si están entendiendo el ejemplo de la palabra yahid y ejad. Porque es necesario para entender por qué Dios dijo hagamos al hombre. Entonces, aquí tenemos un bosque que son varios elementos, son varios árboles, y un compuesto que es plural, porque no es un árbol solo. Para que sea un bosque, no es necesario un árbol solo, sino varios árboles. ¿Se está entendiendo? La diferencia entre yahid y ejad es esta. Esto es ejad, y lo que vimos anteriormente es yahid. Entonces, en la Biblia, nosotros encontramos, amados hermanos y hermanas, y vamos a poner el versículo, entonces Dios, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, o sea, también a las aves de los cielos, señoree en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto debido a que así como Dios señorea el universo y toda su creación, nosotros tenemos la facultad de señorear lo que Dios nos permite, que son los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, la tierra, las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros estamos capacitados para enseñorearnos de todos ellos. ¿Se está entendiendo, amado hermano y hermana? Hagamos al hombre. La Biblia, amados hermanos, nos muestra a Dios siempre siendo más de una persona. No digo una persona porque
persona es algo terrenal. Dios es la unidad perfecta de tres dioses que provienen de un Dios. ¿Por qué? Atención. ¿Jesús es Dios o no lo es? La pregunta es, ¿Jesús es el Padre? No, no es el Padre. Entonces el Padre es Dios y Jesús es Dios. Entonces, Jesús no es una persona, Jesús es Dios. ¿Será que hay alguien aquí que está mirando al hermano Marcelo y pueda decir que Jesús no es Dios? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Jesús es Dios. Igual que el Padre es Dios. Y ahora, si alguien me está mirando y los testigos de Jehová, le voy a hacer esta pregunta. Queridos amigos testigos de Jehová, ¿el Espíritu Santo es Dios? ¿El Espíritu de Dios es Dios? ¿El Espíritu de verdad es Dios? Y seguramente van a contestar, no, Marcelo, no es Dios el Espíritu Santo. Es una fuerza activa. Los trinitarios me van a decir, Marcelo, no es Dios el Espíritu Santo, es una persona. Cuando estemos allí, en el cielo, cuando estemos en el cielo, en la Nueva Jerusalén, la Biblia dice que nos vamos a casar con Cristo, vamos a tener la boda del Cordero y vamos a estar con Él siempre, con Cristo. ¿Cómo le vas a llamar a Cristo cuando estés en su presencia comiendo al lado de Él? ¿Lo vas a llamar persona? ¿O le vas a decir, como le dijo Tomás, Dios mío? Yo lo llamaré Dios mío, Dios de mi salvación, Dios eterno, Dios fuerte. Ahora vamos a leer los versículos de Jesús. Dios fuerte. Lo voy a llamar Dios a Jesús. Pero atención, cuando uno mira a la santa ciudad, va a ver que va a haber un trono donde hay algo que ilumina, que es totalmente brillante, así como tenemos acá arriba, acá, que no podés ver, que es el trono donde está sentado el Padre. Entonces tú vas a estar al lado de Jesús y le vas a decir, Dios mío. Y entonces, ¿quién es el que está allá arriba sentado en el trono? ¿Cómo le vas a llamar al que está sentado en el trono? ¿Le vas a llamar persona también? Él es Dios Padre, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos al Padre como Dios mayor, al Hijo, que es de la misma esencia del Padre, como Dios menor. ¿Por qué Dios menor? Porque Él confiesa, mi Padre es mayor que yo. Tenemos dos dioses. Ahora les pregunto, el Espíritu Santo, si viene en forma de algo, aquí en la Biblia dice que se manifestó en forma de paloma en el bautismo, pero imagínense que el Espíritu Santo se manifiesta así como cuando empezaron a hablar en lenguas en el día de Pentecostés, los discípulos que pasaron a ser apóstoles, porque después de eso pasaron a ser apóstoles porque vieron a Jesucristo resucitado. Y ese viento recio y se manifiesta en algo el Espíritu Santo, ¿cómo le vas a llamar a esa manifestación? ¿Le vas a llamar persona? ¿Serías capaz de blasfemar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, tú no eres Dios? ¿Serías capaz de decirle, Espíritu Santo, tú no eres Dios, como los testigos de Jehová hacen, llamándole una fuerza activa? Yo la única fuerza que conozco que es poderosa es la fórmula más sencilla que hay en física, que es fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Quién se acuerda?
Fuerza es igual a masa por aceleración, solo que el Espíritu Santo no tiene masa, ni tampoco aceleración, porque es espíritu. No es una fuerza. O sea, aunque quisiéramos meter algo físico al Espíritu Santo, ni la fórmula da lugar a que sea una fuerza. Ni siquiera una fuerza vectorial. No puedo meterme en términos de física. No hay razón de que el Espíritu Santo sea una fuerza. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Persona? ¿Cómo le vas a llamar al Espíritu Santo si se manifiesta en una forma X? Dios. Hermanos, Dios es un Dios compuesto. Si falta el Espíritu Santo, no existe Dios. No existiría Dios. Por eso es que Él existe. Está el Espíritu Santo. Si el Hijo no existiera, entonces Dios no existe. Porque el Hijo es eterno junto con Dios. Es como que le arrancaras una parte a Dios. No puede ser Dios si no está el Hijo. Y menos si sacamos al Padre, como lo solo Jesús. Los solo Jesús dicen que el Padre no es el Padre, que el Padre es Jesús. O sea que están negando al Padre. Y esa es la diferencia de los solo Jesús con el judaísmo. El judaísmo cree en un Dios único, que es el Padre. Pero los solo Jesús creen que hay un Dios único, pero que es solo Jesús, que no es el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña muchas cosas. Y este versículo dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre. Dios dijo. Parece algo singular, ¿no? Si no hubiera dicho los dioses dicen, no dice los dioses dicen. Ahí dice en singular. Dios dijo. ¿Por qué? Porque es una pluralidad. Es un Dios plural. Los tres actúan y cada uno tiene una función. El Padre es mayor que el Hijo y el Espíritu Santo es subordinado al Hijo. ¿Por qué es subordinado al Hijo? Porque el Hijo le pidió permiso al Padre para que Él pudiera enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros, mientras Él partía y dejaba esta tierra para sentarse a la diestra del Padre. La Biblia dice, amados hermanos y hermanas, yo me iré, pero no los dejaré huérfanos, sino que pediré al Padre que envíe al Espíritu Santo para que esté con vosotros hasta el fin. O sea, amados hermanos, Jesús rogó al Padre para que el Espíritu Santo, cuando Él partiera, cuando Jesús partiera, el Espíritu Santo tomara su lugar. Y Jesús lo llama otro consolador. No dice yo mismo en otra forma para lo solo Jesús, no. Ni tampoco dicen los judíos, por ejemplo, que el Padre se manifiesta en una forma. No, eso no lo enseña. La Biblia dice que Jesús dijo que hay otro consolador, además de Él. Está subordinado a Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Entonces hay un orden teocrático en Dios que la Biblia nos revela, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es real, y es así, porque ¿acaso en nuestra casa, en nuestro hogar, terrenalmente, un hijo tiene más autoridad que un padre? No, el padre tiene más autoridad que el hijo. El padre tiene que enseñar al hijo. El padre tiene toda la autoridad dentro de la casa más que el hijo. Entonces el padre es mayor que el hijo. Después el padre puede ir envejeciendo y el hijo creciendo. Son dos cosas distintas, pero el padre siempre tiene más autoridad que el hijo en cuanto a autoridad en la familia.
Por eso uno de los mandamientos de Dios es amar y honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque los hijos no pueden sobrepasar la autoridad del padre y de la madre. El padre y la madre son mayores que el hijo en autoridad. Lo mismo pasa en Dios, no hay nada distinto, es la ley de Dios, es la esencia de Dios en nosotros. El Padre es más que el Hijo, por eso Jesucristo dice, mi Padre es mayor que yo. Por eso Jesucristo obedeció al Padre y hizo la tarea, porque está subordinado al Padre. El Padre no hizo la tarea, fue el Hijo que hizo la tarea de venir a tierra, ¿sí? Y pagar por nuestros pecados, y pagar el castigo y la furia del Padre por el pecado, obviamente, porque Él no tranza con el pecado, es 3 veces santo. Y tuvo que pagar Jesucristo por nosotros, para darnos salvación. Entonces, amado hermano, ahí vemos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no son 3 personas, como dice el trinitarismo, son 3 dioses. Solo que el Dios mayor es el Padre, el Dios menor de la misma esencia del Padre es Jesucristo. Y el Dios que los une, que es en jerarquía y en autoridad menor al Padre y al Hijo, es el Espíritu Santo, que tiene la misma esencia del Padre y del Hijo. Y acá quiero hablar sobre el politeísmo. Yo no creo en un Dios politeísta, ¿no? Porque hay una diferencia entre politeísmo y lo que dice la Biblia. Lo voy a explicar. Yo creo que aquí, cuando estemos en la eternidad, yo creo que nadie le va a llamar persona a Jesucristo. Le va a tratar y le va a decir, Dios mío. Dios mío. Y vamos a ver al Padre que está allá sentado en el trono, que no lo vamos a ver nítidamente, porque es luz. Y Él va a ser Dios también, pero el Dios mayor. Entonces tenemos que aprender a llamar a Cristo Dios, al Padre Dios y al Espíritu Santo Dios. Pero ojo, en un solo Dios. En unidad compuesta, en la palabra ejad, unidad compuesta. No podemos llamar bosque si hay un solo árbol. Cuando decimos un bosque se entiende que son varios árboles, ¿verdad? Cuando decimos un bosque se entiende que son varios árboles. Cuando decimos Dios se entiende que son 3 dioses, que son uno. La diferencia del politeísmo. ¿Qué es un politeísmo? Politeísmo. Politeísmo. Vamos a ver. Se van a dar cuenta que no es politeísmo lo que estoy hablando. Vamos a ver. Aquí tenemos, a ver si logran saber qué es esto. Yo estoy buscando acá para que ustedes vayan razonando qué es esto. Estos son columnas de Grecia. Columnas de Grecia. Perdón, no soy buen dibujante. Y estoy haciendo en vivo esto, escribiendo, ¿no? Acá tenemos una cúpula. Una cúpula. Y acá tenemos un monte. Déjeme llenar aquí. Acá tenemos un monte. Acá tenemos nubes, muchas nubes. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Estas son nubes que hay acá. Esto es una cúpula. Esto se llama el Monte del Olimpo. Esto es literatura griega, ¿sí? Estamos hablando de los dioses griegos. Aquí tenemos a Zeus, que lo voy a representar con una Z. Tenemos a Ares, que lo voy a representar con una A. Tenemos a Afrodita, que voy a
representar con una A y una F. Por ejemplo, tenemos a Neptuno, creo que se llama Neptuno, el dios que tiene el tridente, que gobierna los mares. Y hay varios dioses más. Cada uno de estos dioses son dioses por separado, y los gobierna uno solo, Zeus. Entonces, Dios 1, Dios 2, Dios 3, Dios 4, y puede haber varios más, ¿no? Hay un montón más, ¿sí? Dios 4. Pero Zeus los gobierna todo. Esto es un politeísmo. Vamos a ver qué es Dios, si es así, si es un politeísmo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Los tres son Dios, pero hay una diferencia. Dios y Dios. Hay una diferencia. Zeus gobernaba el Olimpo y a todos los otros dioses. Acá nadie gobierna a nadie. Los tres son un Dios Ejad. ¿Entiende? Es decir, un Dios compuesto. Si nosotros le sacamos al Padre, Dios no existe. Si nosotros le sacamos a Jesucristo, Dios no existe. Si nosotros le sacamos al Espíritu Santo, Dios no existe porque no es espíritu ni tampoco verdad. Espíritu, ¿qué es Dios? Padre, atención a ese versículo. El Padre es Dios. ¿Qué es? Espíritu y verdad. ¿Quién es el Espíritu? ¿Por qué es Espíritu? Espíritu Santo. ¿Y por qué es verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios es verdad, es Jesucristo. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, la hermana Brenda Arreguín dice, amén, claro que se entiende. Dios es espíritu y verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el Padre es Jesús. Dios es espíritu y verdad. Entonces el Padre tiene que ser Espíritu Santo. No hay con qué darle, hermanos. Entonces es una unidad compuesta. Como vimos en el Shema de Israel, en Elohim, en Elohenu, y ahora en la palabra Ejad, al Padre hay que llamarlo Dios. Al Hijo hay que llamarlo Dios. Yo no creo que haya un cristiano que no llame a Jesucristo Dios. Y al Espíritu Santo hay que llamarlo Dios. Yo no creo que haya un cristiano que diga que el Espíritu Santo no es Dios. Sí sé que los testigos de Jehová lo llaman que es una fuerza activa. Entonces, la Trinidad enseña que no son dioses, que son personas. Por eso yo no estoy de acuerdo con la Trinidad. ¿Sabe de dónde salió la Trinidad? De la Iglesia Católica Apostólica Romana, iglesia paralela de Satanás. Si usted está creyendo en la Trinidad, es el mayor engaño de Satanás. Dios no es ningún trinitario, no tiene la doctrina trinitaria. Si tú eres unicitario, donde crees que Jesús, solo Jesús, es el Padre y el Espíritu Santo es Jesús, también estás equivocado, porque la Biblia dice, el Padre es mayor que yo, y Él, Jesucristo,
dice en su palabra, enviaré a otro consolador. No dice a mí mismo en otra forma de consolador. No, dice enviaré a otro consolador. Y además la Biblia, detalle, vuelvo a reiterar el versículo, dice claramente, la Biblia dice claramente, Dios, el Padre, es espíritu y verdad. Amados hermanos, Dios es un ejad compuesto. La Trinidad enseña que son 3 personas, no son 3 personas. Hermana Brenda, por ejemplo, si tú me estás mirando y puedes contestarme, cuando estemos en la eternidad y estemos cenando con nuestro Señor Jesucristo y Él mostrándonos las moradas que Él tiene preparadas para nosotros, ¿tú cómo le vas a llamar a Jesús? ¿Le vas a llamar, oh persona mía, persona amada mía? ¿O vas a hacer como Tomás, que él no creía, y al ver los agujeros en las manos de Jesús por los clavos, los pinchazos de la corona y también el lado traspasado por la lanza, le vas a decir, como dijo Tomás, Dios mío? ¿Cómo le vas a decir, Brenda? ¿Le vas a decir Dios mío o le vas a decir persona mía? Cuando tú le digas en la cena, y vuelvo a reiterar este tema para que quede bien claro que Jesús es Dios, tú vas a mirar allá donde están las calles de oro y mar de cristal, alguien que va a estar alumbrando a la ciudad santa, así como vemos aquí, un sol que alumbra que no podés mirar porque te quedás ciego. Ahí va a estar el trono del Dios Padre, donde al lado está sentado Jesucristo a su diestra, pero Él va a dejar la diestra del Padre porque va a venir a comer con nosotros, a mostrarnos las moradas que Él preparó. Entonces, a Jesucristo le vamos a llamar Dios. ¿Y cómo le vamos a llamar entonces al que está acá arriba, alumbrando? ¿Persona? Le vas a llamar Dios. Entonces le está llamando a Jesús Dios y al Padre Dios. No son personas, son Dios. Son Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, dejen el concepto trinitario que viene de la iglesia paralela de Satanás, de los católicos apostólicos romanos. El trinitarismo es de Satanás. El unicitarismo es de Satanás. Dios no es unicitario. Dios tampoco es trinitario. 3 personas en uno. No, son 3 dioses. ¿Por qué? Porque el Padre, bajo su esencia en la eternidad, está en el Hijo. Y el Hijo está en el Espíritu Santo y está subordinado el Espíritu Santo al Hijo. ¿Me entienden, amados hermanos? Acá estamos enseñando que Dios es una Trinidad. No, estamos enseñando que Dios es un Dios de 3 personas. ¿Me está entendiendo, hermana Brenda? Dice, así es. Ellos dicen eso. Sí, exacto. Hermano Jefferson, ¿está entendiendo lo que decimos? ¿Está entendiendo lo que decimos? A ver, un momentito. ¿Podés cerrar la puerta y que no entre nada ahí? Gracias. Entonces, amados hermanos, este Dios que nosotros creemos es un Dios que se manifiesta en la Biblia. Y ahora vamos a ir a algunos versículos bíblicos y vamos a entender claramente lo que les estoy diciendo. Primero, vamos a demostrar con este versículo. Déjenme mostrarle. Yo voy a ir acá a compartir pantalla y vamos a ir a la Biblia, que yo les tengo preparada en 1 de Juan 5:7. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice de esta manera, a ver si se ve. Déjenme, que los voy a colocar acá. Voy a quitar esto. Dice de esta manera, a ver si logro colocar. Ahí está. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo.
3. No dice 1. ¿Dice 3 o no dice 3? 3 son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son 1. La pregunta es, ¿el Padre es Dios? Y usted me va a contestar, sí, Marcelo. La segunda pregunta es, ¿el Verbo, Jesucristo, es Dios desde la eternidad? Usted me va a contestar, sí, Marcelo, es Dios. Y si yo le hago la tercera pregunta, ¿y el Espíritu Santo quién es? Usted me va a contestar, es Dios. Entonces, ¿para qué lo llama persona? Está denigrando a Dios en su compuesto, en su ejad compuesto. Lo está denigrando, llamar persona. Son Dios. Son 3 dioses distintos. El Padre es el Dios Padre. El Hijo es de la esencia del Padre, pero es Dios Hijo. Y el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es espíritu y es verdad. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Y los 3 son 1. Es decir, que los 3 Dios son 1. No son 3 personas. Eso de la Trinidad católica, apostólica, romana, que está hablando la mayoría de los cristianos, es satánico. Están denigrando a nuestro Dios compuesto. Tenemos que aprender, cuando decimos Dios, es una pluralidad. Si queremos llamar como los llaman los judíos, ¿sí? Los judíos llaman a Dios una singularidad. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo y al Espíritu Santo como que lo tienen como una parte del Padre, como el Espíritu del Padre, y el Ruaj, ¿no? No me acuerdo cómo es, Ruaj y algo más. Pero no creen prácticamente en Jesús, entonces es un Dios cerciorado, o sea, recortado. Ese no es Dios, aunque la palabra está en pluralidad, siempre Dios se manifiesta en pluralidad, aunque me pongan adjetivos que demuestren que son singulares. Entonces decir, no, pero acá imagínate que dice Dios dijo. Sí, pero Dios dijo en pluralidad, no dijo Dios en singularidad. No es necesario que dice, y dijeron los dioses. No es necesario que diga eso la Biblia, ya sabemos que es una unidad compuesta. Al decir Dios dijo, ya sabemos que fueron los 3. Entonces, en la creación, el Padre ideaba, el Hijo ejecutaba y el Espíritu Santo fiscalizaba. No dice la Biblia que el Padre habló con alguien y la Biblia dice que Jesucristo es el creador. Y la Biblia dice además que dice que por él todas las cosas fueron hechas. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Entonces uno supervisaba, el otro creaba y el otro daba la orden e ideaba. Entonces Dios no actúa solo, siempre actúan los 3 a la misma vez. Siempre ejecuta uno. Hay veces que ejecuta el Padre. En la antigüedad muchas veces, aunque el pueblo de Israel no creía, cuando hablamos de la nube de fuego que acompañaba al pueblo de Israel, allí, amados hermanos y hermanas, esa nube de fuego era Jesucristo, era el Padre actuando, pero usó a Jesucristo en su preexistencia humana, porque todavía no había venido a la tierra. Ya lo vimos este capítulo en las emisiones anteriores. Creo que hace 2 programas atrás, o 3, no recuerdo. Amados, entonces vamos a ver algunos textos que quiero mostrarles. Acá claramente, como estamos viendo, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son 1. Entonces no podemos decir
que uno es uno. No, uno es tres. Tres son uno. A ver qué pone el hermano. Jefferson, sí, entiendo, hermano. Después nos pone, sí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo también es Dios. Y yo pertenecía a una iglesia de solo Jesús y dicen que Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, es Dios solo Él. No es Dios solo Él. Por eso les digo, no podemos dejar afuera a nadie, no podemos dejar ni al Padre ni al Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y es verdad. Dice, Dios Padre ordena, Dios Hijo ejecuta y el Espíritu Santo fiscalización. Exacto, hermano Ponciano Chayapa. Exacto, hermano. Es así, los tres actúan a la misma vez. Todo lo que hace Dios lo hacen los tres, no lo hace uno solo. Una persona, como dice el trinitarismo, una persona, no. Tres son Dios. ¿Y cuántas veces se han peleado conmigo diciendo, tú crees en un politeísmo? No, esto no es politeísmo porque estoy hablando de un Dios solo. Yo ya di el ejemplo de lo que es el politeísmo. El politeísmo son varios dioses distintos entre sí, que no tienen la misma esencia, y varias veces en ese politeísmo los gobierna uno. El caso del Olimpo y de Zeus gobernando a los demás dioses mitológicos de la Grecia antigua. Eso es politeísmo. Acá no es politeísmo. ¿Por qué? Porque Dios, Padre, da la misma esencia, porque son coeternos, da la misma esencia al Hijo. Y a la misma vez son espíritu, el espíritu que los rodea, que los hace Dios, que los forma como Dios, no están separados, no son tres dioses separados. Es un Dios en conjunción, un Dios en un ejad compuesto. Y aquí les voy a mostrar unas fotografías que tengo, que están muy lindas. Déjenme buscarlas. Las tengo por aquí. A ver si las logro ubicar las fotografías, imágenes. A ver, claro, no, apreté mal. Voy a ir a presentar archivos de imagen. Ahora sí. Les voy a mostrar aquí esta fotito y miren qué linda es esta fotito. Ahí está. A ver si la podemos... Ahí está. Dice... Esta fotito muestra Dios, es uno en pluralidad, compuesto en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tres formas distintas, ¿no? Porque Dios es Espíritu y verdad. Verdad es el Hijo y Espíritu es el Espíritu Santo. Y el Shema de Israel dice Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es el Señor. Ahí no está traducido la palabra Echad, ni tampoco la palabra Adonai. Pero Dios es eso, y no son tres personas. Son tres dioses. Y ahora vamos a comprobarlo por la Biblia que son tres dioses. Vamos al siguiente versículo. Vamos a cambiar, vamos a poner la Biblia. Volvemos al escenario, a la Biblia. Déjeme sacar esto de aquí, el final del estudio, y vamos a la Biblia. Deuteronomio 33, mira lo que dice ahí. Primero vamos a ver la eternidad de Dios. Deuteronomio. Estamos buscando aquí, déjeme que vamos a llegar. 27. 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Acá dice, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Dios es eterno, ¿verdad? Ahí está hablando del Padre, en Deuteronomio. ¿Sí? El Padre hablando con Moisés. Y allí está el Padre diciendo que es eterno, obviamente. Miqueas 5.
¿Qué nos dice Miqueas 5, versículo 2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, este Señor, Belén Efrata, es Jesucristo que nació en Belén. Y acá dice que sus días son desde la eternidad. Por lo tanto, Jesucristo es eterno como el Padre. Ya vimos en un versículo que el Padre es eterno, en el anterior versículo de Deuteronomio 33. Aquí estamos viendo en Miqueas 5, y le estoy mostrando por la Biblia hebrea, de los judíos. No le estoy mostrando el Nuevo Testamento que está lleno de pasajes. Estoy usando la Biblia hebrea. Estamos viendo a un Señor de Israel que es Jesucristo, que nació en Belén. ¿Jesús dónde nació? En Belén. Jesús nació en Belén. Y si Jesús nació en Belén, entonces desde los días de la eternidad, acá está diciendo que Jesús es eterno, igual que el Padre. Y es obvio, porque el Padre no existe sin el Hijo, y el Hijo no existe sin el Padre. Por eso no es politeísmo. No podemos arrancar a Jesús del Padre, ni podemos arrancar al Padre de Jesús, ni tampoco sacar al Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Entonces, amados hermanos, tenemos que empezar a explicar a todas las personas que Dios no es un Dios singular, no es una pelota, un arco de fútbol, un balón, como les mostré en los ejemplos, un shahid. No, Dios es un ejad compuesto, es un bosque. Un bosque, para que sea bosque, no necesitas un árbol, necesitas varios árboles para que sea bosque. El Dios de Israel necesita ser plural para ser el Dios de Israel. Necesita ser compuesto para ser el Dios de Israel. El Dios de Satanás, con minúscula, va a hacer sorar eso. Va a hacer creer a cualquiera que el Dios de Israel es un Dios singular. Entonces ahí empiezan los problemas. Unos creen en el Padre, no creen en Jesucristo ni en el Espíritu Santo. Otros creen en el Padre y el Espíritu y Jesucristo, que es como un ángel, pero creen que la fuerza activa es el Espíritu Santo. Otros dicen que Jesús es el Dios único y que el Padre no existe y que el Espíritu Santo no existe, sino que son manifestaciones de Jesús. Y ahí empiezan los problemas y el engaño de Satanás. Pero cuando nosotros vemos un Dios en ejad compuesto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que está lleno de pasajes, muchos pasajes, demasiados pasajes, entonces vamos a entender que Dios es una pluralidad. Cuando decimos creo en Dios, estamos diciendo creo en la pluralidad de Dios. Creo en ese Dios compuesto. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, que es Dios compuesto. Dios no es solo el Padre, no. Dios no es solo Hijo, solo Jesús, no. Dios no es solo Espíritu Santo, no. Dios son los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son Dios, no son tres personas. El hermano da un ejemplo muy lindo, el hermano Ponciano, que también dice, un pueblo también es una palabra plural compuesta, sí, es un ejad. Un pueblo, por ejemplo, Ponciano, tú solo no sos un pueblo. Marcelo, yo solo no soy un pueblo. Mínimo, vos y yo podríamos ser el inicio de un pueblo. Ya dos podríamos ser un inicio de un pueblo. Después somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí va aumentando el pueblo. Como fue aumentando por todos los siglos después que la iglesia fue avanzando, el pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Y vamos a ver si el Espíritu Santo es eterno, ¿no? A ver, vamos a leer la Biblia en Hebreos 9. Ahí lo tengo, Hebreos 9. Entonces, pueblo hermano Ponciano es un ejemplo de lo que es un ejad compuesto. Y vamos a leer aquí
donde dice, vamos a leer donde dice el versículo 14. No me quiero perder. Tengo tantas cosas en la cabeza, hermanos. Ahora sí. La Biblia dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vuelvo a leer. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, acá está, el Espíritu eterno. ¿Está leyendo? Lo puse en rojo. ¿El Espíritu también es eterno? Obvio, porque Dios es Espíritu y verdad. Jesús es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Jesús nunca nació, por eso María no es su madre. No es la madre de Dios. Será la madre de la encarnación de Cristo, que son dos cosas distintas. No es la madre de Dios, porque Jesús nunca nació y tuvo madre. Jesús es eterno, el Padre era eterno, y ahora le estoy mostrando en Hebreos 9, versículo 14, que el Espíritu Santo es eterno. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, hay muchos. Yo he dado una enseñanza muy amplia sobre este tema, pero quiero ir terminando este tema porque ya le he explicado lo básico. Quiero salir de acá, de tener pantalla. Y vamos al texto para ir terminando el día de hoy. Dice, entonces dijo Dios, un Dios que sabemos que es una pluralidad, un Dios que consiste en tres dioses de misma esencia, que no son distintos, ni es un politeísmo. Son tres dioses que conjugan un Dios. El Dios que se manifestó a la humanidad es un Dios compuesto. Le guste a quien le guste. ¿Le gusta el pueblo judío o no le gusta el pueblo judío? Que no haya sido el tiempo de haberle revelado Dios, aunque por la Biblia podemos buscar en el Antiguo Testamento que sí Dios le reveló, pero no le abrió el entendimiento Dios a Israel porque tenían que matar a Jesucristo por un plan de salvación para los gentiles. Dios lo tenía bien, o sea, no se le abrió el entendimiento, no se le abrió. En el plan de salvación no actuó solo el Padre, en el plan de salvación actuó el Padre, el Hijo en la crucifixión y en la resurrección, y el Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a redarguir del pecado. Es necesario el Espíritu Santo, y es el sello que necesitamos para ser salvos. Es decir, amados hermanos, que Dios no es solo el Padre ideó el plan para salvarnos, el Hijo lo ejecutó aquí en la tierra, y el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, el Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad de ser sellados por Él, de tener esa salvación. Los tres, porque los tres son Dios. El único Dios bíblico no es un Dios singular. El Dios bíblico, en un principio yo creí que era un Dios singular. Y la Biblia me enseña que nunca fue un Dios singular. Es un Ejad compuesto, es un Dios plural, en una unidad compuesta. El caso del matrimonio, se unirán y serán una sola carne. El mismo Dios habla de esta pluralidad. Se unirán y serán una sola carne. ¿Cómo puede ser? Un hombre es una cosa, una mujer es otra cosa, y son distintos en sexo, en carácter, todo. Sin embargo, delante de Dios, cuantos se casan, son uno. Pero eso es un ejad. Lo mismo que Dios, tenemos que aprender que Dios es un ejad compuesto y que los que componen ese Dios, los tres son Dios, no son personitas, personas. No son personas, son dioses. Y están conjugados en uno compuesto. Que tienen la misma esencia. ¿Por qué? Porque el Padre, vos
tenés un hijo, ya seas madre o seas padre, tiene tu ADN, tiene tu sangre. Tú pusiste la semilla, ¿sí? Y la otra persona el óvulo y se formó una criatura porque Dios lo permitió. Y son lo mismo, sigue tu sangre adelante. Por eso que el Mesías tiene que venir de David, del rey, de la rama del rey David, descendiente de David. Todo eso viene por la descendencia. Dios es un Dios que tiene descendencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma cosa, los une lo mismo, porque son lo mismo, son espíritu y verdad, están unidos, pero son tres dioses distintos. O sea, no distintos como dioses distintos, sino tres dioses separados, que los pudimos conocer, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no actúan separados, como por ejemplo los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo podía haber varios y cada uno tenía sus funciones y hacían lo que querían, pero los gobernaba Zeus. Eso es un politeísmo, varios dioses, se sirve a varios dioses. No, acá no servimos a varios dioses, acá servimos a un Dios que es plural. Eso no es politeísmo. Y esa pluralidad es un Dios plural, es un Dios solo que son tres. Como leímos en el cielo, ¿sí? Yo voy a ir de nuevo a leerles lo que estuvimos leyendo acá. No les voy a poner la Biblia, pero en 1 Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Más claro que eso no se puede ser, los tres son uno. Cuanto dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando Dios de ellos, en la pluralidad. Se estaban comunicando entre el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios Padre dijo, hagamos al hombre, Jesucristo empezó a actuar, empezó a ejecutar, a ser el hombre. Y el Espíritu Santo a supervisar que eso haya ocurrido. Y dio el soplo de vida, el aliento de vida. El Espíritu. Un Espíritu dio un aliento de vida. Un Espíritu sopló. Ese soplo es un Espíritu. Y con el Espíritu Santo, con el cuerpo, formamos un alma. No como dicen los testigos de Jehová, un alma viviente, porque el alma viviente le falta el cuerpo. Entonces pasamos el cuerpo creado, el alma dada obviamente por Dios, por el Padre, por mismo Jesucristo, y el soplo del Espíritu Santo que nos dio el Espíritu, en donde hizo unir al cuerpo con el Espíritu. Como que al cuerpo con el alma, como que es un gancho. El Espíritu es un gancho que une el alma con el cuerpo. Cuando una persona muere, el gancho se rompe. Entonces el cuerpo se separa del alma, el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, el alma vuelve, es decir, vuelve, no se sabe dónde vuelve, si vuelve al paraíso, descansando hasta ser resucitado, o al Seol, donde está esperando para ser resucitado para condenación. No se sabe. El alma vuelve ahí, pero el espíritu, que es el gancho, vuelve a Dios. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces. ¿Por qué semejanza? Semejanza porque Dios nos dio la facultad de creer, la facultad de pensar, la facultad de resolver problemas, la facultad de decidir, la facultad de decidir el bien o la facultad de decidir en error. El libre albedrío nos dio ser semejante a Dios. Dios nos dio esa semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. No, cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, no quiere decir que Dios Padre
tenga 2 ojos, una boca y 2 brazos. No, no quiere decir eso, no está refiriendo a lo físico, está refiriendo a lo intelectual, la capacidad que tenemos nosotros de elegir, de razonar. Los animales no tienen esto, o lo tienen acotado. Los animales no pueden predicar. Los animales no pueden resolver un problema matemático. No escriben, no hablan. Y la Biblia dice, ¿por qué eso no ocurre? Porque lo dice ahí, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, la imagen y semejanza es el libre albedrío de tomar acciones que Dios las puede tomar, y nosotros también. ¿Podemos rechazar? Sí. ¿Podemos aceptar? Sí. ¿Podemos ser amorosos? Sí. ¿Podemos tener celos? Sí. Los mismos atributos de Dios los tenemos nosotros en semejanza. ¿Me entiende? Por eso es que somos semejanza a Dios, somos semejantes a Dios. El calvinista no le gusta esto, porque Dios, por ejemplo, para ser el Dios calvinista nos tiene que mostrar como robotizados. No podemos decidir, no podemos hacer las cosas bien para Dios, no podemos elegir hacer el bien. Sí podemos elegir hacer el mal, pero no podemos elegir hacer el bien. Ese es lo limitado que somos. O sea, nos limita el Dios calvinista. Nos limita a que hay cosas que no podemos hacer. Entonces no somos imagen y semejanza de Dios, porque Dios puede hacer todo. Amados hermanos, nosotros tenemos libre voluntad dada por Dios. Libre albedrío es un concepto católico, pero hay veces que lo uso por si no entienden. Pero en realidad no me gusta usar esa palabra y uso libre voluntad humana. Dios nos dio una libre voluntad que nos hace semejantes a Dios. Nos da la capacidad, igual que Dios, de crear. Podemos crear. ¿Cuántas cosas ha creado el hombre? Imagínate, ahora los Estados Unidos están con el tema de los cohetes de Starship, el Falcon 9, que quieren llegar a la Luna, y ya han llegado a la Luna con... Incluso tengo una foto yo también que una sonda que llegó a la Luna sacó del eclipse lunar, donde se ve la Tierra totalmente redonda tapando el Sol, pero vista desde la Luna. Muy linda imagen. Y la Tierra redondita, nada de achatada en los polos ni nada. Redondita, un círculo, como dice la Biblia. El terraplanismo habla del círculo y lo ve como algo aritmético plano. Y no piensa que cuando se habla de círculo en la Biblia, en aquellos tiempos, no había tanta aritmética, no eran Copérnico, no eran los grandes hombres, Arquímedes, no era Aristóteles en aquellos tiempos, los hombres que escribieron la Biblia, para que en vez de escribir círculo, esfera. No tenían ese conocimiento, eran hombres de Dios, no estaban para la ciencia, estaban para Dios, eran profetas. Entonces, al escribir círculo, no quiere decir que la Tierra sea plana. Al escribir círculo se está refiriendo a algo redondo, nada más. ¿Y qué es lo redondo? Una esfera es redonda, un círculo es redondo. Voy a volver la luz nuevamente. Entonces, amados hermanos, por eso es que somos semejantes a Dios. Podemos crear, podemos razonar, podemos solucionar problemas. Pero esa es la semejanza que Dios nos ha dado. Ya hablamos de Dios, hablamos de lo que es ser semejante. Entonces, creo que está contestado este tema. Y nos hemos pasado, comenzamos a 9:30, son las 11, 1h30, el programa más largo. Pero claro, nosotros tenemos un horario estándar de 30 minutos. Depende de lo que se me pida y tratar de hacerlo rápido, aunque me faltó un montón de cosas, lo hacemos rápidamente. Bueno, voy a leer
algunos mensajes más. Creo que el hermano Ponciano nos puso: los animales solo viven por instinto de vida. Sí, porque ¿por qué no pueden vivir de otra forma? Porque si no serían como nosotros. Y allí la Biblia en Génesis 1:26 nos da la capacidad a nosotros ser semejantes a Dios para enseñorearnos de ellos. O sea, ser más que ellos, tener una diferencia con ellos, con los animales, con los peces y con las aves, con las bestias en toda la tierra. Nos da una capacidad para ser diferentes. Esa es la semejanza a Dios. Bueno, nos estamos despidiendo. El martes nos volvemos a reunir. Creo que hemos hablado mucho, hemos explicado. Por favor, no deje de llamar a Jesús Dios, no deje de llamar al Espíritu Santo Dios, ni al Padre Dios. No son tres personas, son dioses, los tres. No son dioses separados, son tres dioses en uno. Como estuvimos leyendo, tres en uno. Le vuelvo a reiterar el versículo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Son tres dioses en uno, un ejad compuesto. Dios siempre se manifestó desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, como un Dios compuesto, no como un Dios singular. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Agradezco por haber estado con nosotros en el día de hoy, y el próximo martes analizamos otro versículo o damos una prédica, depende. Ya hemos predicado, hemos enseñado, hemos exhortado, hoy dimos una clase, ¿sí? O sea, depende de lo que me traigan. Nosotros tenemos Sana Doctrina de lo Perfecto 2025, que con un pasaje todas las cosas que podemos hablar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a este último mensaje. Dice: gracias, hermano Marcelo, por la enseñanza muy buena, conocer la verdad. Dios te bendiga, paz. Paz, hermano Ponciano, también. Recuerden, no se sientan intimidados si los trinitarios te dicen: usted es un politeísta porque está llamando a Jesucristo de Dios. Es que Jesús es Dios. No te vayas a asustar ni amedrentar cuando te diga un testigo de Jehová: tú estás llamando al Espíritu Santo Dios. Es terrible. Yo soy solo el Padre. Es una fuerza activa. No te amedrentes. Dios es el Espíritu Santo. ¿Sí? Gracias, hermana Verónica. Gloria a Dios. Gracias por la enseñanza. Dios te bendiga. Aprendamos a decir: Dios es un Dios compuesto. El Dios de la Biblia es un Dios compuesto. Yo antes no lo conocía como no lo conocía Israel. Yo conocía al Dios trinitario de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es falso ese Dios. Y después me vinieron a hablar del Dios unicitario, un Dios solo. Y no, también es falso. Son tres dioses en una unidad compuesta. Y no son de la misma esencia. Recuerden este versículo: Dios es espíritu y verdad. ¿Verdad? Porque es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué es espíritu? Porque el Espíritu Santo, ¿sí?, también es espíritu. Entonces, si la Biblia dice que Dios es espíritu y verdad, te está diciendo que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Uno, en un ejad compuesto. Bueno, más no se puede agregar. Y quien quiera debatir conmigo de que y no quiere llamar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que tienen diferencia, uno es mayor que otro y uno es subordinado, como ya lo hablamos, ¿sí? No son una misma cosa. No. El trinitarismo enseña que es una misma cosa en tres personas. No son una misma cosa. Son tres dioses en una unidad compuesta y no pueden vivir separados, porque los tres están unidos en esencia. Dios es espíritu y verdad. Amén. Estoy de acuerdo con lo que dice hermano Ponciano. Muy bien, vamos a despedirnos. La paz de Cristo será hasta el martes si Dios lo dispone. Permiso.